Amigos de nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos a esta versión de Personalidades PXD a través de Pasión por el Deporte. Hoy con una entrevista muy especial, Enrique Quique García, director técnico del Aragua Fútbol Club. Estará hoy con nosotros, señor Edgar Contreras. Así es, señor Colmenares, regresamos a YouTube, esta vez con Personalidades. Vamos a iniciar con el entrenador del Aragua Fútbol Club, Enrique Quique García, quien ha sido parte fundamental para la institución, no solo como jugador, sino como entrenador. Y recientemente consiguieron el pase nuevamente a una Copa Internacional, señor Colmenares. Sí, vamos a repasar pues toda su historia, lo que ha conseguido, los sueños, anécdotas, personas especiales, todo eso y mucho más. Así que no se lo pierdan, ya iniciamos con Enrique Quique García. Sí, bueno, primero muchas gracias por estar acá, bienvenidos. Para nosotros es un placer que gente conocida y que sigue el fútbol venezolano y que ha trabajado dentro del fútbol venezolano y grandes amigos de la casa pues estén con nosotros aquí hoy y me den la posibilidad de darme a conocer un poquito más, no el Quique el entrenador, no el Quique jugador, sino el Quique persona, y eso para mí, para nosotros como institución y como cuerpo técnico es importante. Te formaste en Caracas, Quique, ¿no? Sí, bueno, realmente mi formación como jugador fue en el San Agustín del Paraíso, en mi colegio, ahí comencé a los 4 años. Y bueno, era quizás la formación que teníamos todos en ese entonces, donde se entrenaba nada más 2 días a la semana y se jugaba el sábado. Y bueno, después a medida que fue pasando el tiempo, ya casi siendo juvenil, pues bueno, la selección de distrito juvenil que llevaba en ese momento Rafa Santana y el profesor Alfredo Gallardo, que en paz descanse, me dieron la posibilidad de probar en esa selección, quedé, fui a los nacionales y en las eliminatorias Noel San Vicente, Chita, pues me vio en las eliminatorias y me hizo un llamado para poder ir a probar con la segunda del Caracas en ese momento. Y bueno, asistí a los entrenamientos, pudimos quedar en esa selección para el próximo torneo de segunda división y ahí comienzo un poquito ya de manera mucho más organizada y mucho más profesional mi formación como jugador. Hablabas de Rafa Santana, primer director técnico del Aragua Fútbol Club en primera división, hombre por supuesto de muchísima historia dentro de nuestro balompié. ¿Cuándo cambia el chip, Quique? ¿Cuándo, como decías hace algunos momentos, entrenamos 2 veces por semana y jugábamos el sábado, ¿no? De cierta manera algo muy para disfrutar, para relajarte un poco, pero ¿cuándo cambia ese chip? ¿Cuándo dices, bueno, yo realmente estoy como para jugar profesional? Bueno, siempre el sueño de todo joven pues es jugar profesional. Lo veía bastante distante o bastante lejano porque bueno, nunca tuve una formación o nunca pertenecí a una institución que tuviera fútbol profesional. En ese momento cuando recibo el llamado creo que ya era mayor, con 17, 18 años, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y bueno, en ese momento cuando comienzo a entrenar con el Caracas y comienzo a ver que el nivel que se mostraba o en el cual me enfrenté pues tenía la capacidad y la cualidad de adaptarme y de seguir mostrando y poder ser competitivo a ese nivel. Ya me enfoqué mucho más, traté de prepararme mucho más, el cuidado personal también creció y mejoró y evolucionó. Y bueno, a partir de ahí ya comencé a pensar ya como un jugador profesional y lo acompañaba con los estudios de, obviamente, de ingeniería en la UCB. Bueno, Quique, hablabas de ese paso hacia el Caracas Fútbol Club, pero también hay una transición luego del Caracas, vienes a Aragua y ahí se abre un camino, ganas una Copa Venezuela aquí en Maracay. Y luego también tienes la oportunidad de crecer como jugador. Háblame un poco de esa transición. Sí, en el Caracas, en ese momento estuvimos en segunda con Chita y en la sub-20 con Nelson Carrero, que logramos salir campeón en ambas categorías. Y después, bueno, vengo a la Aragua, el profesor Rafa Santana, que estaba en primera en ese momento en el Caracas, me subió al primer equipo a entrenar. Después él, por diferentes motivos, dejó la institución. Y cuando ya agarró Unión Deportivo Marítimo en segunda división, yo voy con él para Unión Deportivo Marítimo, logramos el ascenso, que después no salimos en primera, es el cupo de Ital Maracaibo en ese momento. Yo vuelvo al Caracas, por derecho de formación en la ficha del Caracas, vuelvo al Caracas y recibo el llamado de Rafa Santana para venir en segunda aquí en el Aragua, que jugué la apertura, en segunda división. Después de clausura sí no lo jugué porque preferí desarrollarme un poquito más en el Caracas y también en el ámbito de estudios en la UCB, terminar el básico y ya especializarme en la carrera allá en la UCB, en Caracas, en el núcleo de allá, porque bueno, tenía obviamente ingeniería civil, que era la rama que yo quería estudiar,
Y después sí vengo al Caracas, al Aragua en primera división, y bueno, fueron 4 años maravillosos, en los cuales viví una experiencia excepcional, y en la cual desde ese momento me enamoré de la ciudad, me enamoré del equipo, y creo que era el sentido de pertenencia que tenía. En la institución me dio una estabilidad deportiva que yo estaba buscando en ese momento, y bueno, siempre me tocó irme, de verdad sin querer irme, pero bueno, después siempre quise volver, no se pudo dar por diferentes motivos, y ahora como técnico, cuando comencé a pensar en esta carrera, siempre tuve a Aragua como una de las metas y uno de los objetivos en esa visión como técnico, y bueno, gracias a Dios hoy puedo estar aquí y disfrutar de esta ciudad y de esta institución. Pero ya va muy rápido, ¿no? Ya por su transitar va muy rápido. Ahorita vamos a detenernos un poco en esa llegada al Aragua Fútbol Club, porque creo que ahí hay un chip también, un cambio, ¿no? En lo que corresponde con tu carrera. Bueno, vamos a detenernos en esa llegada al Aragua, porque ahí ciertamente hay un chip, viéndolo desde este punto de vista, ¿no? Creo que ahí cambia mucho tu carrera como tal, como jugador. Llegas a la institución y no solamente que llegas, sino que te conviertes en líder del equipo, en un conjunto que vivió muchas transformaciones, que vivió muchos momentos difíciles también, pero donde había un núcleo de jugadores muy importantes, ¿no? Y creo que eso también te sirvió a ti como jugador para crecer, ¿no? Y para aumentar ese liderazgo, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella. Sí, sin duda, yo creo que esa llegada al Aragua Fútbol Club me hizo sentir importante dentro de un camerino, dentro de un vestuario, dentro de un equipo, con un núcleo de jugadores de mucha experiencia que a mí me hizo crecer muchísimo, que también me dio una responsabilidad importante en un sector de la cancha donde pues teníamos que ser un equipo equilibrado y un equipo que manejara pues bastante bien la cuestión táctica, que era algo que le interesaba muchísimo al técnico que teníamos en ese momento. Y creo que Aragua, desde que llegué, fue un punto de inflexión en mi carrera. Creo que en ese momento realmente comencé a sentirme como un jugador profesional. Hablamos de esa estabilidad deportiva que me dio la institución, que me dio ese grupo de jugadores y esos cuerpos técnicos que tuve durante esos 4 años, que marcaron un antes y un después en mi carrera, y a los cuales siempre les voy a estar eternamente agradecido. La familiaridad con David McIntosh, ¿se produce en el Aragua o ya venía desde que estabas en Caracas? Bueno, del Caracas lo conocí, hice muy buena relación con él y con Leo González, que es el técnico de Lara actualmente. Hicimos muy buena relación allá. Ellos me aconsejaban mucho porque estaba pasando por una situación bastante complicada en lo deportivo. Y bueno, me ayudaron muchísimo, y después acá la continuidad y el día a día y el compartir más extra fútbol, no solo en la cancha, sino extra fútbol, con una persona como David McIntosh, para mí me llenó muchísimo como persona, más allá de lo profesional, y hasta el día de hoy pues que somos compadres y mantenemos una amistad durante todos los años, que creo que si el fútbol me ha dejado como jugador amigos, creo que David McIntosh y Rafa Mea Vitali entran dentro de ese grupo de amigos que me dejó el fútbol profesional. Ambos aquí de la casa, sí. del Aragua Fútbol Club también en su momento. ¿Dónde entra en toda esta faceta de éxitos, de crecimiento, de desarrollo, dónde entra el plano familiar? Bueno, para mí siempre ha sido muy importante el apoyo familiar, pese a que en esa época el fútbol venezolano eran 10 equipos, no era tan reconocido, no tenía tanta publicidad como puede tener hoy, no había tanta inversión de empresas privadas como puede haber hoy, o como hemos tenido después del boom de la selección y de todo lo que se ha dado, como ha evolucionado nuestro fútbol. Y iba un poquito en contra de la corriente, en contra de que mis familiares pues estudia, el fútbol no te va a dejar nada, el fútbol quizás en Venezuela no te va a dar para vivir. Ir un poquito, ir cortando y dejando esos paradigmas que tenían familiarmente, pese a que, bueno, entendían de una u otra manera que era mi pasión. Siempre he sido una persona que me han movido mis pasiones para cubrir mis intereses y no viceversa. Así que, bueno, lo entendieron, y a partir de ahí, que vieron que realmente el fútbol me podía dar una estabilidad emocional y una estabilidad económica importante, pues me apoyaron 100%, y a pesar de la distancia, porque siempre he tenido, estando aquí, mis padres estaban en Caracas, después cuando fui a Puerto Ordaz también estaban lejos, ahora como técnico también estar lejos de mi esposa y de mi hijo pues durante tanto tiempo es muy complicado, pero bueno, sé que cuento con el apoyo de ellos, han sido un bastión importante
en la carrera o en la corta carrera de Quique como entrenador y como jugador, así que siempre soy muy familiar y ha sido una pieza fundamental dentro del rompecabezas que puede ser hasta el día de hoy hablar de la carrera de Quique. Quique, volvemos a lo deportivo. Háblame un poquito de esa importancia de ganar un título aquí, en esta cancha, ante la gente de Aragua, de Maracay, y luego ir a un torneo tan importante como club, como equipo. ¿Qué tan importante es para ti eso? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue algo indescriptible, de verdad que fue un año bastante duro, un año donde pasamos por muchas circunstancias extrafutbolísticas muy complicadas. De hecho, fue un torneo atípico que comenzó una Copa Venezuela en el Apertura y terminó en el Clausura por diferentes motivos en la otra llave que no era la nuestra. Comenzamos en ese momento una unión grupal con un lema de Aragua a la Copa, Aragua a la Copa, Aragua a la Copa, que inconscientemente nos fue llevando, nos fue haciendo creer en las posibilidades. Enfrentamos a los rivales más grandes, creo que estaban en ese momento en el país, como era el Dance, como era el Caracas, como era el Unión Atlético Maracaibo, que siempre estaban peleando finales. Y bueno, creo que el lograrlo, cómo se logró y sobre todo lo que significó para la ciudad, creo que fue el primer contacto real entre la fanaticada y la institución. Creo que fue algo indescriptible. Me voy a quedar muy corto con las palabras que pueda decir de lo que vivimos todos, ese grupo, no solo jugadores, cuerpo técnico, institución, administración, utileros, médicos, todos creo que vimos un momento soñado y después, bueno, lamentablemente no pudimos mantener ese grupo de gente, esa unión que había para el torneo internacional, bueno, también por diferentes motivos que no vale la pena comentar en esta charla tan amena que podemos tener. Y bueno, no me tocó vivir el torneo internacional, pero estoy seguro que la institución se vivió con mucha intensidad y que lo disfrutaron al máximo. Dentro de ese plano de éxitos, ¿cuándo llega el amor? ¿Cuándo llega la familia? En lo particular, pues, tu esposo, tu chamo. Háblame un poquito de eso. Bueno, en la universidad, cuando comencé en la central, ahí conocí a mi esposa, comenzamos una relación el segundo semestre de carrera, ella también estudia ingeniería, el básico que se ve en los primeros 3 años, pues compartimos bastante tiempo y ahí comenzó la relación. Después, bueno, éramos jóvenes, yo notaba que se iba enseriando mucho la relación y bueno, sentía la necesidad de que a lo mejor tenía que vivir cosas que no había vivido y eso podía manchar un poquito la buena relación que teníamos. Nos dejamos por un tiempo, siempre mantuvimos contacto, pero bueno, después se fue dando y ya como cuando ella se fue a estudiar a Italia para graduarse allá en Roma, pues yo me vine a jugar al Aragua y en ese momento estando en el Aragua ella vino una vez y bueno, y ahí sí ya comenzamos mucho más serio nuestra relación. Nació Sebastián, nos casamos y bueno, a partir de ahí han sido 9 años maravillosos y que bueno, espero que Dios nos dé la dicha de poderlo multiplicar y estando juntos, obviamente, que es algo que nos hace falta. Quique, ¿eras como jugador cabalístico o no creías en eso? Sí, sí, era bastante cabalístico, pero más que todo lo hacía porque sentía que me hacía estar bien, sentirme bien, no porque fuera a jugar bien o no porque fuera a ganar o no porque fuera... No lo veía desde ese punto de vista, lo veía desde el punto de vista de que yo me sentía bien haciendo eso. Me vendaba o me cambiaba siempre primero la pierna izquierda y después la derecha, entraba con el pie derecho a la cancha, la señal de la cruz cuando comenzaba el partido, diferentes acciones que tenía de manera repetitiva, que lo que hacía era sentirme bien, pero no lo veía desde el punto de vista que si no hacía eso o dejaba de hacerlo o algo cambiaba, era una fatalidad para ese día, sino que era algo que me hacía sentir bien. Y ahora como técnico también tengo mis cábalas, pero son cuestión de eso, de hacerme sentir bien, de llenarme de confianza para poder hacer mi trabajo de la mejor manera. Dentro de esa etapa, estamos hablando más o menos años entre 2005 y 2009, donde se da ese gran proceso tuyo como jugador y que se alcanza la Copa Venezuela y la clasificación internacional para el Aragua. Si tuvieras que nombrarme el momento quizás más difícil de esa época y el momento más importante de esa época, ¿con cuáles te quedas? El momento más importante, perdón, obviamente que es el título de la Copa Venezuela. Creo que fue el cierre soñado para un ciclo cumplido en esta institución o que se cumplió en ese momento, que se rompió de una manera bruta, pero
fue el cierre de un ciclo de mejor manera imposible. Y el momento más complicado creo que fue ese mismo año, pero nosotros salimos campeones en abril del 2008, pero la Copa Venezuela debió haber terminado en diciembre del 2007. Esa apertura del 2007, que antes se manejaba de esa manera, la pasamos bastante difícil con el tema económico y creo que uno de los temas más duros fue ese, y obviamente el tener que enfrentar esa situación, ir en ese momento a la gobernación a leer un comunicado, a tratar de hacernos sentir, de hacernos escuchar de alguna u otra manera, creo que fue el momento más complicado que vivimos, que después gracias a Dios se solventó y bueno, pudimos seguir adelante y lograr el título 4 meses después. Quique, hablabas de un núcleo muy importante durante esos años que se consigue el torneo importante de la Copa Venezuela. ¿Con qué jugador te sentías más cómodo en la cancha? Ese jugador que siempre tenías una buena comunicación, que siempre estaban allí dentro de la cancha y se entendían de buena manera. Fueron varios porque bueno, fueron 4 años donde hubo muchos cambios en las plantillas y había una columna vertebral que más o menos nos manteníamos. David era uno que más allá fuera de la cancha, dentro de la cancha nos entendíamos simplemente con mirarnos. Ángel Chourio también era uno por características de juego mío y por características de ocupación de espacios de él. También creo que era una persona que nos entendíamos muy, muy bien, solo con vernos. Eso nos lo dio el pasar del tiempo y cada entrenamiento y cada partido. Creo que fueron los dos jugadores con los que mejor me entendí dentro de la cancha en esos 4 años. Y de cierta manera, hablando de ese equipo donde surgieron tantas figuras, muchos de ellos fueron a la selección nacional, caso Salomón obviamente pues exponencial lo que ha hecho. ¿Con cuál, porque eras un líder en ese momento de la institución, con cuál sientes tú que más apadrinaste o que más apoyaste o le diste consejos porque tenías esa función también dentro del equipo? Bueno, ahí teníamos una camada de jóvenes muy importante. Luis Llerazo, que creo que también se convirtió en un central a su corta edad, importante para nosotros, para la consecución del resultado y del objetivo. A él, Chuto, que también comenzaba, Fajardo, que también comenzaba en ese entonces, Jackson López, con Salomón, que tuvimos la oportunidad de compartir apartamento en la Casa Club, Chourio también, que era joven, puros jugadores que bautizaba una de sus hijas, así que bueno, la relación se mantuvo también en los años. La institución, después de la obtención de la Copa y todo, ya estamos hablando año 2012 aproximadamente, cumple los 10 años y se escoge un 11 ideal en el que queda seleccionado como una de las figuras del equipo dentro de sus 10 primeros años de historia. ¿Qué significó para ti? Bueno, la verdad que el reconocimiento de la gente, de la fanaticada del Aragua, pues significó algo muy importante para mí, que a pesar de que pasaron muchos años, quizás desde que yo me había ido, habían pasado ya 4 años, habían pasado jugadores de mucho renombre en esa posición en el Aragua, el caso Chará, el caso Miguel Meavitali, jugadores en su momento cuando yo estaba Giroletti, que fue en el proceso de selección. Así que bueno, en mi posición, pues que se haya Peraza, que era de la casa, que se haya tomado mi nombre en consideración para estar dentro del 11 ideal en esos 10 años de historia, significó muchísimo para mí venir, recibir una placa de manos tuyas aquí en el estadio, en un partido, pues fue algo increíble para mí. La verdad que lo agradecí mucho en su momento, la fanaticada siempre me ha mostrado apoyo desde que jugaba acá, después cuando me tocaba visitar el estadio con otra franela también me mostraban gestos de apoyo y que me seguían llevando en el corazón, llevando en sus pensamientos, deseándome bien. Y después, bueno, a la medida que fue pasando el tiempo, siempre me han mostrado el mismo cariño y eso es algo que siempre voy a tener presente, y quería volver a la institución para también devolverle de alguna manera a la institución y a esa gente pues alegrías que en su momento ellos me dieron a mí. Ya nos vamos a meter en ese tema y precisamente vamos con, digamos, ese proceso de formación ahora distinto, ¿no? Dejas la institución, obviamente hay un cambio también en tu vida. Háblanos un poco de eso y ya de ese proceso cuando tomas la decisión y dices, bueno, yo voy a ser
entrenador? Bueno, después de acá todavía me fui a Estrella Roja un semestre, voy a Mineros un año, ya desde que jugaba, por la posición que jugaba y por, bueno, también porque me llamaba mucho la atención los trabajos tácticos que podíamos hacer, el conocer las posiciones, el posicionamiento defensivo y con pelota de todos los jugadores, de mis compañeros, no solo de mi posición me llamaba la atención, me llamaba mucho la atención los trabajos de estrategia y bueno, me fui familiarizando con el trabajo de técnico, con esta profesión que te tiene que apasionar porque la cabeza te va a mil constantemente y me empezó a apasionar, lo empecé a sentir como realmente que era lo que me llenaba y después de un año en Minero y un año en el Sport, pues decidí, me iba formando, a medida que seguía jugando, me iba formando como técnico, el poder retirarme con 28 años recién cumplidos para dar el salto a técnico era porque realmente sentía que era lo que me apasionaba y lo que me iba a comenzar a llenar emocionalmente y a llenar profesionalmente a partir de ahí. Por eso dejé el fútbol, me preparé, comencé en categorías menores y bueno, hasta el día de hoy. Hace poco, Quique, conversábamos en la serie Aragua-Caracas y en tus declaraciones decías que habías aprendido mucho de Noel San Vicente, de esa táctica que él practica durante la semana. ¿Qué pudiste aprender de un técnico que ha sido muy exitoso en nuestro fútbol? El cuidar los detalles, el analizar al rival, el siempre dar herramientas a los jugadores para que, bueno, que ellos puedan tener la capacidad de tomar decisiones dentro de la cancha. Fue algo que me identificó en el momento todo el tiempo que trabajé con él, en el Caracas, que me tocó debutar en primera división con él y me tocó retirarme también precisamente con él y con el mismo cuerpo técnico en el Real Sport. Así que bueno, siempre a él le voy a estar agradecido. Él, Rafa Santana y José Hernández, creo que son los tres técnicos que más me marcaron, cada uno dentro de una faceta diferente por su personalidad y por su manera de ver y de interpretar el fútbol. Dejaron una huella mucho más marcada en mí y me marcaron una dirección de la cual después yo, con mi personalidad y mi manera de ver el fútbol, creo que hice mi línea de trabajo. Iniciaste en Atlético Venezuela la carrera como entrenador. En categorías menores comencé en el San Agustín del Paraíso también. Okay. José Hernández era coordinador en ese entonces del San Agustín del Paraíso y sentía la necesidad de comenzar con niños porque creo que bueno, uno necesita ir quemando etapas y necesita ir viendo la manera como hay que trabajar desde el fútbol base hasta las mayores y bueno, el San Agustín, así como me brindó la posibilidad de formarme como jugador dentro de sus posibilidades y académicamente, a mi edad joven y corta edad, después me brindó también y me abrió las puertas para comenzar mi carrera como técnico y una institución también que significa muchísimo para mí. Comencé ahí, en las categorías menores, y de hecho José también era técnico de la primera división, en ese momento en segunda división comenzando, que se logra el ascenso a primera en Atlético Venezuela, y me da la posibilidad de estar de asistente de él, de comenzar como preparador de porteros también con ellos en segunda y después sí comenzar como asistente de ellos en primera y al año siguiente dejo el San Agustín para estar en Atlético Venezuela en la sub-20, la filial, y todavía seguir siendo asistente de él en primera división. ¿Qué siguió en ese camino después de Atlético Venezuela? Después de Atlético Venezuela, José cuando sale de Atlético Venezuela había la posibilidad de quedar yo como entrenador o traer al profe Manuel Plasencia. En ese momento el equipo pues estaba en una situación que quizás ameritaba un poco más de experiencia a la hora de manejar grupos, de tener un roce quizás mucho mayor en el fútbol y rodaje en el fútbol venezolano. Se decide traer a Manuel Plasencia, el profe, y yo bueno, tengo que salir de la institución y a los pocos meses se me da la oportunidad de dirigir Petare un semestre y cuando estoy terminando el primer semestre, la apertura en el 2016 en el Petare, me llega la oferta para irme al Líbano a trabajar en la primera división, al principio iba como asistente técnico y a los pocos meses se da la posibilidad de yo agarrar el equipo y bueno, estuve 3 años en el Líbano dirigiendo el mismo equipo en primera división, donde conseguimos también resultados importantes dentro de las posibilidades económicas y deportivas que tenía nuestro equipo y este año que estuve acá en el Aragua Fútbol Club. Quique, esa experiencia, cuéntame un poco esa experiencia de dirigir en el exterior para ti, ¿cómo fue ese crecimiento como entrenador? Bueno, el Líbano para mí, el fútbol libanés, para mí fue un crecimiento en todos los aspectos.
estoy agradecido a la vida y a Dios por permitirme vivir esa experiencia porque crecí muchísimo en lo profesional, pero sobre todo creo que en lo personal me hizo abrir la mente, ver una cultura diferente, romper con la ideología o la manera como sentimos de ver a las personas con una religión diferente y la información o lo que podía ver de ese país o de esa cultura o de esa gente. A mí la verdad es que me trataron excelente, conmigo fueron a uno, atentos, nunca me faltó nada, siempre tuve solo la necesidad de enfocarme y hacer mi trabajo en lo deportivo y eso me hizo crecer muchísimo porque me hizo tener muchísimo tiempo para desarrollarme, evolucionar, reinventarme y crecer con el día a día, que fue algo que me permitió volver al fútbol venezolano. Pero ya va, cuéntame un poquito más de ese tema, porque tú estás en Petare dirigiendo al equipo y de pronto recibes una llamada ¿de dónde? ¿Directamente del Líbano o un contacto desde Venezuela te puso en el Líbano? Y cuando te dicen, mira, tienes la oportunidad de dirigir en el Líbano, ¿qué pensaste? Bueno, de hecho, estando en Petare, yo recibí una llamada de un técnico venezolano-libanés, que es Yandao, que de hecho es de aquí de Maracay, para ofrecerme o ver la posibilidad de probar a un jugador que él tenía aquí en Maracay. Le fui sincero que bueno, que yo no tenía problemas en verlo, que si el chamo tenía hospedaje en Caracas, porque bueno, en ese momento el Petare Fútbol Club, pues económicamente no éramos un equipo con un presupuesto como para llevar gente a probar y poderle darle estadía durante el tiempo que iba a estar. Él recibió esa respuesta cuando en otros lados, en otras ocasiones o en otros equipos le habían dicho que sí, que te avisamos, que no, que directamente no fueron frontales. Él recibió esa honestidad de parte mía, eso le llamó la atención y a él cuando se le da la oportunidad, que él ya había trabajado en el Líbano, se le da la posibilidad de ir a dirigir este equipo, pues me comenta que está buscando un asistente. Ya yo tenía claro que no iba a seguir en Petare. Y bueno, lo hablé con mi esposa, en un momento también situación país complicado, donde quizás ir afuera pues te generaba una estabilidad diferente. Y bueno, decidí montarme en ese avión, decidí ir con la maleta llena de expectativas enormes de lo que me podría encontrar, pero también con la mente abierta de tener la capacidad de adaptarme en el menor tiempo posible y lo mejor posible para desarrollarme. Y bueno, así fue. Después por algunas situaciones el profe no pudo seguir como entrenador. La directiva decide traer a un técnico libanés que no hablaba mucho inglés. A mí me costaba como asistente tener mucha más relación con él. Y bueno, a las pocas semanas deciden sacarlo y bueno, yo quedo como entrenador. Terminamos la temporada con la mejor cantidad de puntos en la historia del equipo, la mejor posición, clasificando a un torneo en el fútbol asiático, en su confederación. Y bueno, el resto pues fue renovación y dejar el nombre de Venezuela creo que bien posicionado, el técnico venezolano bien posicionado allá en el fútbol libanés. ¿Era muy difícil entenderte con los jugadores por toda esta de las barreras del idioma o no? El primer año me costó la adaptación porque bueno, el idioma no, y hacerme entender en cuanto a lo deportivo, lo que teníamos que trabajar no, porque allá desde pequeño en la formación al niño enseñan francés e inglés, así que bueno, en la comunicación pues no se me hizo difícil, se me hizo difícil pues adaptarme a la cultura, a la manera de ver el fútbol, la idiosincrasia, lo ven el fútbol de una manera diferente a nosotros. Eso sí me costó un poco, las costumbres o el cotidiano, el día a día que tiene el futbolista libanés, por su religión también adaptarme a muchas circunstancias que ellos necesitan cumplir dentro de su religión y que yo obviamente tenía que ser yo el que me adaptaba. Eso me costó un poco, pero después ya entendía bastante el idioma. El árabe no lo hablaba mucho por la pronunciación, pero sí lo entendía bastante bien a medida que fue pasando el tiempo. Quique, para nosotros es un poco difícil saberlo, pero háblame un poquito de ese nivel de fútbol en el Líbano, ¿cómo era? Bueno, técnicamente y físicamente, pues la verdad que muy competitivo y muy parecido físicamente y técnicamente. Tácticamente quizás nosotros sacamos un poquito de ventaja en nuestro fútbol, o el fútbol de otro lado quizás sacamos un poco de ventaja, pero pasa también por quizás la formación van a igualar ya ahorita el AGET
que es un equipo que tenía 3 años saliendo campeón, o tiene 3 años saliendo campeón en el fútbol libanés, logró el título en un torneo asiático internacional, y eso muestra pues la evolución, un grupo bastante joven, y muestra la evolución del fútbol libanés en ese continente, y espero que siga así porque bueno, la verdad es que tengo un grato recuerdo de ese fútbol. ¿Y con la comida todo bien? Excelente, la verdad que la comida muy muy buena. Igual en los supermercados, pues bueno, yo tenía la capacidad de conseguir quizás de todo, y bueno, cocinar, me gusta cocinar, me tuve que acostumbrar a cocinar y a prepararme mi comida por todo el tiempo que viví también como futbolista solo, así que no tuve ningún tipo de problema para adaptarme. No, no hubo arepita ni nada. Claro, Sí, conseguía lo necesario para no hacer publicidad, lo necesario para hacerla, y bueno, en las cenas casi siempre pues Ok. era una arepita para no perder el toque criollo. Mira, ese quizás fue también otro segundo gran ciclo en tu vida. Ese Sí, del Líbano. sin duda. Me marcó muchísimo también. Como entrenador creo que es el ciclo que más me ha marcado para reinventarme, para evolucionar y para crecer. Es un Quique totalmente diferente antes de ir al Líbano y el que regresó al Líbano. Y estás allá, ¿y cuándo llega esa llamada para venir al Aragua? Háblanos de ese proceso. Bueno, estando allá había recibido primero terminando el primer año y comenzando el segundo año, en el Líbano recibí una llamada de Atlético Venezuela, que también tenía muy buena relación, de Rubén Villavicencio, y bueno, comenzamos a hablar. Al final, normal, 3, 4 nombres de entrenadores en la mesa, toman la decisión de traer a otro entrenador, y bueno, se cae la posibilidad de volver al país. Después, el semestre anterior, cuando llegan los profes colombianos, ahí recibí una llamada de Alirio Granadillo, que en ese momento estaba acá como gerente, de hablarme de la posibilidad de venir como técnico del Aragua. En ese momento, por temas personales, no podía venir, y así se lo hice saber, sabiendo que quizás pasaba el tren una sola vez y no lo iba a poder tomar, así que se imaginarán que el aspecto personal era bastante fuerte como para no venir a esta institución que para mí significa muchísimo. Igual mantuve relación y contacto con Alexis González, que es hoy el gerente deportivo que está acá, y bueno, se dio la posibilidad el semestre siguiente. En noviembre había un acercamiento, yo le hablo de las posibilidades de venir, hablamos, negociamos, y no hubo que hablar mucho más, y bueno, desde el 5 de diciembre del año pasado pues estamos aquí en el Aragua Fútbol Club cumpliendo uno de nuestros sueños. Bueno, Quique, ya llegamos al punto de que regresaste ya al Aragua, esta vez como entrenador. Se cumple ya, pasado un año y unos días desde que estás acá. Lo decíamos al inicio, fue un año muy completo para el Aragua. Lograste grandes cosas, entre ellas, bueno, regresar a una Copa Internacional. Cuéntame ese proceso de cuando llegas hasta ahora, de jugadores, de idea de juego, de todos los elementos que has tenido que enlazar para que el Aragua haya tenido un gran año como lo tuvo esta temporada. Bueno, como todo, cuando vas a conseguir algo al final de un torneo, el comienzo no es fácil. Y aquí no fue nada fácil porque, bueno, recién 2 días o un día de llegar para entrenar, ya hubo un acercamiento por parte de los jugadores que querían parar en los entrenamientos para alguna medida de presión para cobrar sus honorarios en ese momento. La situación económica del equipo por ahí estaba pasando por una situación delicada. Bueno, se solucionó en ese momento. Después comenzamos la pretemporada en enero también con algunos altibajos en ese tema. Pero bueno, yo creo que el secreto estuvo en el grupo de jugadores que tuvimos, en la familia del cuerpo técnico que tenemos, en que todos trabajamos con el mismo norte y con el mismo foco. Y bueno, la plantilla de jugadores que hizo un trabajo excepcional, a la cual estoy muy agradecido porque creo que me dejaron algo a mí mucho más grande de lo que quizás yo como entrenador le pude haber dejado, igual que mi cuerpo técnico que me ha hecho crecer muchísimo en el tema laboral y personal y profesional. Y bueno, creo que ellos son los verdaderamente principal responsable de que hoy el Aragua esté en un torneo internacional, tanto mi cuerpo técnico como mis jugadores, y bueno, hay que darle honor a quien honor merece, y creo que ellos son parte fundamental de lo que hoy en día estamos viviendo.
Cuando el grupo quería parar, me imagino que Quique le dijo, no, mire, yo le voy a echar el cuento de mi historia en el año 2007. y de cierta manera... Sí, pero bueno, era un momento en el que nosotros como cuerpo técnico necesitábamos tener después de cara al grupo. Y para eso teníamos que apoyarlo, y para eso teníamos que estar con ellos. No tuve ningún tipo de problema. Me dije que bueno, que yo por la experiencia que podía tener, entendía de que el pararse no te garantiza recibir o solucionar un problema económico, que creo que se puede conseguir de alguna u otra manera esa presión que se quiere generar desde ahí, pero también entendía que era una etapa complicada porque era diciembre, porque muchos tienen hijos, por temas familiares, situación económica país, así que bueno, lo apoyamos en su momento, la directiva en ese momento logró solucionar el problema, pero después bueno, sí se fue acrecentando. Y creo que lo que hay que resaltar de este grupo de jugadores y el cuerpo técnico que me acompaña es que a pesar de todo lo que podíamos estar viviendo extra futbolístico, creo que unió muchísimo más, nos hizo centrarnos muchísimo más en lo deportivo, creo que ese era nuestro norte, creo que eso era lo que nos hacía mover, lo que nos hacía levantarnos cada día y ver una nueva oportunidad para seguir adelante, para crecer, y eso se ve que logramos la mayor cantidad de puntos en un torneo, la mejor posición, aun cuando nos descuentan 3 puntos, el equipo no lo ve como una excusa y sigue adelante y consigue la entrada en la liguilla. Así que bueno, creo que fíjate que no solo eso, sino que el equipo pasó por esas circunstancias quizás de no recibir honorario. Cambia la directiva, se soluciona, esta directiva nueva nos brinda una estabilidad económica que creo que es lo que debería ser en las instituciones deportivas de primer nivel o profesionales, y el equipo no se relaja, sino que los jugadores siguen compitiendo, siguen creciendo, siguen reinventándose, siguen siendo un equipo competitivo y se logra otra vez entrar a un octogonal junto con el Caracas, las únicas 2 instituciones que logran eso tanto en la apertura y clausura, y justo se da que los 2 equipos que nos sacan a nosotros justo en la liguilla, después salen campeón del torneo, así que bueno, hay que rescatar todo eso y hay que valorarlo. Hoy en día no somos conscientes realmente de lo que pasamos durante todo el año y lo que se logró. Hoy vemos el resultado final, pero no analizamos lo que pasó y creo que eso se le va a dar valor a medida que vaya pasando el tiempo. En esta agradable conversación, más que una entrevista, hemos encontrado de cierta manera ciclos y que eres una persona que intenta devolverle o devolver lo que ha recibido, porque arrancaste en el colegio de cierta manera en Caracas jugando fútbol y luego fuiste allí como entrenador. Aquí estuviste como jugador y ahora como entrenador le estás devolviendo también a la institución parte de todo lo que son tus conocimientos y lo que has vivido. En el Líbano, pues llevas al equipo también a la mayor cantidad de puntos en su historia y a un torneo internacional, y aquí también lo consigues. De cierta manera hay... en esa línea de tiempo hay cosas que se repiten, ¿no? ¿Cómo viviste estas últimas fechas? Porque fueron bastante difíciles. Primero, saber si se entraba a los cuartos de final del torneo, si sí, si no. Luego, quedar eliminado con Caracas, pero con esa posibilidad abierta de que si Caracas y Táchira entraban a la final, el equipo conseguía el cupo internacional. Y después de conseguir el cupo que se dan las cosas, entonces el tema de la licencia de clubes, la federación, si estamos, no estamos, ¿cómo han sido estos días desde ese último trance? Bueno, no hemos podido tener la tranquilidad que te puede dar después de todo un año lograr un objetivo tan importante como el que los jugadores han conseguido. No lo he podido vivir con tranquilidad porque bueno, junto con Alexis, junto con la nueva directiva hemos tenido que trabajar en diferentes aspectos y en muchas cosas extrafutbolísticas para poder dar una estabilidad en lo deportivo. Esas últimas fechas ante rivales directos por el entrar en liguilla y esos resultados que nos eran esquivos en ciertas circunstancias, aún siendo quizás superior futbolísticamente al rival, no conseguimos ganar ese par de partidos que ya nos aseguraran matemáticamente entrar. Después lo que se vive en la última fecha, que con el empate sentíamos que estábamos clasificados y resulta que el cuádruple empate nos dejaba fuera, había que esperar hasta el último minuto, jugando primero, después de esperar a ver si Portuguesa empataba o no, se da el resultado, logramos entrar
Y bueno, después lo que te hace o lo que te genera enfrentarte a un equipo como el Caracas, después de hacer un muy buen partido de local, no te dar ese salto de jerarquía y ese paso adelante para cerrar la eliminatoria, obviamente ante un rival que tiene, si algo tiene jerarquía de saber jugar esos eliminatorios en 180 minutos con el técnico más ganador del país, que también sabe manejar esas situaciones. Y bueno, todo fue así, después de esperar la final, que Táchira y Caracas entraran, esa zozobra de ver si entraban, si no entraban, entraron. Ahora nosotros el cupo internacional, la licencia de clubes, sabíamos que bueno, que estábamos haciendo todo lo posible porque se aprobara. Y bueno, al final, bueno, el 17 de diciembre nuestro nombre o el nombre de la institución estará en esos bombos, esperando rival para la Copa Sudamericana, que este estado, que esta ciudad, que esta gente, que esta fanaticada tenga la posibilidad de volver a vivir un torneo internacional. Para nosotros es algo un objetivo cumplido, pero bueno, no nos conformamos con eso y esperamos trascender en lo que viene el próximo torneo. Ahora te toca esperar estos días para saber el rival. No está del todo resuelto esa espera que todavía tienen para conocer a quién se van a enfrentar en la Copa Sudamericana. Y es muy importante lo que declaras en estos momentos, que no solo es ir a la primera fase, sino también poder trascender dentro de la Copa Internacional. Claro, toda institución o todo equipo que comience un nuevo torneo tiene que tener la expectativa de trascender y para eso se tiene que preparar. Y nosotros hemos tratado de enfocar estos días de diciembre junto con el cuerpo técnico, tratar de hacerle ver a los jugadores que esperemos que la mayoría, el 85-90% de la plantilla, pues continúe con nosotros y tratar de incorporar 3 o 4 jugadores que nos permita ser mucho más competitivos internamente en cada entrenamiento para después crecer con el rival, porque el listón está bastante alto y lo que se va a exigir para el próximo torneo es también volver que la institución pueda regresar también a un torneo internacional y nosotros, si hay equipos que han podido trascender en la fase de Sudamericano, Libertadores, pues nosotros nuestra ilusión es eso, pero no podemos dejarlo nada más en ilusión y esperar que veremos sino qué pasará, sino trabajar desde hoy para lograr ese objetivo. Sí, y de cierta manera tratar de conseguir la primera victoria en un torneo internacional, porque el partido con Chivas de Guadalajara pues fue derrota aquí en casa y luego empate en Jalisco, así que históricamente pues no se ha conseguido esa primera victoria en un torneo internacional. Ojalá tengas la oportunidad de pues también tenerlo. ¿Cómo está ese tema, Quique? Hoy o para el día en el que realizamos esta entrevista, ¿cómo está tu situación? Bueno, es complicada porque bueno, ha habido un tema de homologación de títulos de entrenador. Yo tengo la licencia ya desde hace unos años. Tengo entendido que en el país no se ha hecho algún otro curso nacional o pro durante todos los años que yo he tenido la licencia y justo para este torneo, pues la Copa Sudamericana o la Libertadores, se va a necesitar entrenadores con licencia pro. Yo no la tengo experiencia que me permite homologar pro, pero no la tengo la licencia A, así que bueno, estamos viendo a ver qué va a suceder, a ver si voy a poder dirigir, si no voy a poder dirigir, y bueno, por ahí pasa también un poquito el tema de si voy a seguir en la institución o si no voy a seguir en la institución. Bueno, Quique, vamos a preguntarte ahora, quisiera preguntarte en este momento acerca de Dangil Navas, un jugador muy importante durante el año para la institución, que viene desde el fútbol base, siendo figura, con goles, convocatorias a Vinotinto Sub-23. Cuéntame cómo fue ese crecimiento que va de la mano, obviamente, con el cuerpo técnico. Bueno, Navas es un jugador que nosotros lo evaluamos como que el límite y el techo se lo va a poner él. En el momento que deje de trabajar como ha trabajado hasta ahorita, nosotros estamos muy contentos con el crecimiento que él ha tenido. A pesar de su juventud, es un jugador muy concentrado en lo que queremos, en lo que se le pide. Ha mejorado y ha evolucionado muchísimo. Antes era un jugador que por ahí sabía hacer jugadas de fútbol, pero jugar fútbol, el entender el juego, el ocupar espacios libres, dónde iba a ser determinante él para el equipo y dónde tenía que ser más asociativo. Es un jugador que ahorita defensivamente nos da y nos apoya y nos genera muchísimo juego defensivamente porque es un chamo que sabe moverse, que sabe presionar, que sabe equilibrar al equipo, que sabe cerrarse, y creo que ha crecido muchísimo. Ya su calidad y sus cualidades con la pelota las teníamos y no vamos a descubrir algo nuevo. Hemos tratado de darle herramientas para que mejore,
y hemos intentado con sus compañeros de hacerlo que reciba en lugares de la cancha donde él pueda brindarnos toda su capacidad y toda su cualidad y se le haga mucho más fácil el desequilibrio que tiene en el 1 contra 1, en los pases filtrados, en la definición, y eso creo que es algo que ha marcado la evolución que él ha tenido como jugador. Ahorita dabas a conocer esa posibilidad de que a lo mejor no puedas estar con el equipo dirigiéndolo en Copa Sudamericana, pero sabemos que pues te atan muchas cosas a la institución y sabemos que también hay un tema familiar que también es importante y que tú quieres obviamente compartir con tu familia, ¿no? Más allá de los puntos, más allá de lo que has logrado, ¿qué crees tú que también le estás dejando a la institución? Y sobre qué la institución debe trabajar para seguir fortaleciendo este escudo. Bueno, yo creo que la fuerza de base, creo que ahí donde estamos todavía con una materia pendiente, creo que hay que reestructurar de una manera bastante fuerte la manera de trabajar que tenemos en las categorías menores, darle un orden diferente. Creo que lo que nosotros como cuerpo técnico le dejamos es a la institución una metodología de trabajo, una idea de juego, una identidad, que quizás el Aragua por ahí, de acuerdo al técnico que pasa, pues se trabaja de una manera diferente. Nosotros hemos tratado junto con la institución hacer que ahora al Aragua se le conozca por jugar de esta manera, con reinventarse, obviamente con no ser predecible, con buscar siempre crecer y mejorar, con características de jugadores quizás diferentes en posiciones donde pueda ser más determinante y no pueda ser tan predecible, pero desde el fútbol base, de la sub-9, que es la mejor categoría que tenemos, hasta la primera división, pasando también por el femenino, que se trabaje de la misma línea, con la misma metodología de trabajo, con la misma idea de juego, y que se reconozca el de Aragua a nivel nacional y a nivel internacional por trabajar de una manera, y si no está Quique García, el técnico que llegue, pues que trabaje de esa misma manera, que por lo menos se familiarice con esa metodología de trabajo para no tener que cambiar cada 6 meses o cada año la manera de trabajar del Aragua Fútbol Club, sino bueno, ya poder desarrollar jugadores y desarrollar talento para el día de mañana, donde nos permitan subsistir en el futuro vendiendo jugadores al torneo local o al torneo internacional. Creo que eso es lo que hemos tratado de dejarle, y si no puedo seguir como técnico, seguiré ligado a la institución de alguna u otra manera. La directiva me ha mostrado y me ha tendido la mano para ayudarme en cualquier decisión que se tome. Ellos han mostrado siempre la iniciativa de que quieren que me quede como técnico, pero bueno, también hay una realidad que estamos tratando de resolver para tomar la mejor decisión para todos, tanto primero para la institución y después obviamente para cada uno de los integrantes del cuerpo técnico y de la plantilla. ¿Te identificas con algún técnico en particular, Quique, más allá de seguirlo, pero quizás por su metodología de trabajo más que todo, ¿no? Como tal. Bueno, a nivel internacional, pues obviamente lo que es capaz de hacer y dejar en cada uno de sus equipos a dónde ha ido y cambiar la metodología de muchas cosas, la manera de ver el fútbol en los equipos que ha ido, saliendo de una zona de confort donde había ganado todo, como es Guardiola, pues me identifico en muchas cosas, en el juego de posesión, de movimiento, la manera de trabajar de manera contextualizada, pues con él, pero también me gustan también las transiciones rápidas de defensa-ataque o ataque-defensa, lo que hace Klopp con sus equipos, pues creo que son dos referentes en los que me fijo bastante en su manera de trabajar, y creo que el cuerpo técnico manejamos la misma idea y trabajamos de esa manera, así que bueno, son dos, y si ves el equipo, pues un equipo que por ahí tiene la capacidad de tener juego de posesión y tratar de atacar por un lado, por el lado derecho, por el lado izquierdo con paciencia, pero también somos capaces de tener transiciones rápidas cuando hay que contragolpear o cuando hay que atacar rápido los espacios en transiciones ofensivas. Así que eso creo que es lo que nos marca y la línea de trabajo que nosotros manejamos. Quique, y en el último año hemos visto un Aragua que le gusta salir limpio, que hay asociación entre jugadores en la mitad de la cancha, evita el pelotazo. Eso también habla de la identidad, como tú bien lo decías hace un momento, que está dejando Quique García y su cuerpo técnico dentro de la institución. El buen trato de la pelota, el jugar bien para que sea aún más fácil conseguir goles, que ha sido algo difícil para el Aragua en los últimos años, y eso se ha visto mucha mejoría en ese aspecto. Nosotros entendemos el fútbol como que es un juego, y los juegos
jugándolo lo que te tiene que llamar la atención es divertirte, si no, no lo juegas. Entonces nosotros partimos de esa idea, nosotros vinimos acá con 2 o 3 ideas o conceptos claros y tratamos de transmitirse a los jugadores donde nuestro principal objetivo es que ellos se divirtieran haciendo lo que tienen que hacer. Y para nosotros la diversión es directamente proporcional a la responsabilidad. Ellos tienen una responsabilidad, saben cuál es su responsabilidad, dónde, en qué sectores de la cancha podemos arriesgar de más, dónde no, qué responsabilidad tienen con pelota, qué responsabilidad tienen sin pelota. Ellos la han hecho suya esa idea porque sienten que de esa manera se divierten y también logran objetivos. El permitirnos ganar partidos nos permite que ellos crean mucho más y se afiance mucho más la idea de juego que nosotros tratamos de transmitirle, y creo que eso ha sido importante para la consecución de resultados durante todo el año. Bueno, estamos llegando ya al final de esta conversación con Enrique Quique García, entrenador del Aragua Fútbol Club y quien lo ha llevado a su segunda Copa Internacional. No sabemos cuál va a ser el rival, pero este 17 de diciembre se conocerá en Paraguay cuál será el rival del Aragua. Quique, ¿cómo te ves a futuro? Eres un técnico muy joven, pero ha conseguido cosas importantes, no solo aquí, fuera de Venezuela. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Dónde te gustaría o dónde te visualizas? Bueno, ahorita aquí espero que sea por varios años, pero bueno, esperemos a ver qué va pasando. Creo que uno tiene que valorar el momento donde está y ser agradecido con lo que uno está viviendo en el día a día, y obviamente dar el salto a otra liga en el exterior, sea en Sudamérica o sea en Europa. Creo que es uno de los objetivos que tenemos como cuerpo técnico. Sabemos que para eso tenemos que prepararnos más y más cada día, aprender, crecer, mejorar, asistir a congresos, a pasantías, todo eso, y bueno, ese proceso de formación en unos años, pues tratar de dar ese salto, y pues bueno, mucho más allá, pues siempre estar ligado al fútbol de una u otra manera. Lo que hago me apasiona muchísimo, es algo que me hace crecer, lo disfruto muchísimo, no lo veo como un trabajo. Puedo pasar aquí horas en el estadio y la verdad que no lo siento como un trabajo, y bueno, mientras que eso sea de esa manera, lo viva y lo sienta de esa manera, pues ser técnico creo que va a ser el principal objetivo y va a ser lo que va a marcar mi carrera y mi futuro como persona y como profesional. Vamos a finalizar con algunas palabras y me vas a decir lo primero que se te venga a la mente relacionado con esas palabras, ¿te parece? Dale. Caracas. Nacimiento. Maracay. Todo. El Líbano. Crecimiento. La familia. Lo primordial. La pelota. Objeto de mi vida. Vamos a hablar de algunas personas. David McIntosh. Lo pensó, el compadre está preocupado. No, pero es que David encierra muchas cosas. Y la palabra rápido lo que puede significar David en mi carrera, y no solo en mi carrera, sino como persona, no quiero dejar corto el calificativo que se merece él dentro de mi vida. Así que bueno, ejemplo a seguir. Saraí Rojas. Alguien especial dentro de la institución. Ryan Izquierdo. El bastión de la parte funcional del equipo. Marcos Viva. Mi mano derecha. ¿Quién más me queda por allí? Ángel Chourio, superación. Hermano. Aragua Fútbol Club. Segunda casa. La Vinotinto. Un sueño. Gracias, Quique, por compartir estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y ya saben que cuando lo necesiten siempre pueden contar conmigo. Era Enrique Quique García, director técnico del Aragua Fútbol Club, quien tuvo la oportunidad de compartir a través de nuestro canal de YouTube esta interesante entrevista, esta interesante conversación acerca de lo que ha sido toda su vida, toda su trayectoria y de los sueños que están por cumplir. Y dentro de esta institución, ojalá, esperemos que esté por muchos años más, dándole identidad, crecimiento y todo lo que uno desea para el Aragua Fútbol Club. Señor Contreras. Así es, bueno, amigos de YouTube, sigan pendientes, atentos a nuestro canal, que vamos a seguir con trabajos especiales. Comenzamos con Enrique Quique García
quien ha dejado su sello dentro del Aragua como jugador y ahora como DT, regresando a una Copa Internacional, algo que es súper importante para la institución. Le deseamos el mayor de los éxitos, sea aquí en el Aragua o fuera de la institución, y qué grato tener personas que trabajen con esa mística y esa preocupación por seguir mejorando y creciendo cada día, no solamente el entrenador, sino también la institución, el cuerpo técnico, la plantilla, y se merecen esta clasificación. Felicitaciones por el gran año que ha tenido el Aragua y gracias a todos ustedes que siguen pendientes de nuestras publicaciones. Atentos, que venimos con muchos trabajos especiales en nuestro canal de YouTube.